En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado ayer con la segunda parte de nuestro cursillo, por decirlo así, de la Santa Teresa de Ávila, de su modo y su doctrina sobre la perfección cristiana, de cómo se hay que hacer el proceso de unir con Dios nuestro Señor. En la primera semana, la semana pasada, hemos visto las 7 moradas, la etapa purgatorio o purgativo, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. Ese proceso de aumento de unión y caridad en nuestras almas. Pero hemos visto más bien por el perspectivo de nuestro obrar, la moral, nuestras actitudes del alma. Ahora estamos viendo la oración. Hemos dicho ayer que la oración es algo muy importante. Sin la oración no podemos crecer en el amor de Dios. Entonces, no solamente los rezos, o sea, los rezos también es muy bueno, pero más bien corazón a corazón con Dios nuestro Señor, hablando de corazón con Él todos los días. Los sacerdotes y los religiosos pues rezamos de esta manera 1 hora al día, cada día. Y pues los laicos, los que están inmersos en el mundo, pues suponemos que eso no es posible. Entonces pues comience con 3 minutos y ya cuando está agarrando ya fuerza en los hábitos y adquiriendo el sabor, ya se puede aumentar a 5 minutos, 10 minutos. Entonces 10 minutos está bien para un laico y pues siempre de más cuando es posible, pero como un compromiso que si alguien quiere crecer en el amor, tiene que por lo menos 10 minutos al día estar ahí hablando con Jesucristo, corazón a corazón con Cristo, con la Virgen, con Dios, con el cielo. Entonces así se hace el aumento, porque se acuerden que para crecer en la perfección hay que mantener todos los 10 mandamientos y hacer algunos consejos evangélicos, o sea, ir extra milla de alguna forma. Y siempre la oración mental es algo que es casi esencial. No está mandado por Dios, por decirlo así, pero es algo que sin ella no podemos avanzar. Bueno, entonces, la oración mental para uno que comienza en la vida espiritual de la perfección, o sea, que está en la etapa purgativa, ¿cómo se ve? Bueno, hay 2 tipos de oraciones mentales que el alma puede realizar. Primero, una oración discursiva. Y segundo, una oración contemplativa. Son 2 tipos, 2 formas de cumplir con una oración mental. Entonces, la oración discursiva más bien tiene mucho que ver con las ideas. O sea, que estoy dando vueltas de las ideas de la fe. Entonces es más cerebral. Entonces, como estoy dando vueltas, eso es propiamente la palabra meditar. Meditación viene de ese tipo de oración, la oración discursiva. Y luego la oración contemplativa, de que van a hablar los carmelitas sobre su espiritualidad y toda la iglesia, es más bien con el corazón. Es una oración donde dominan los afectos
de corazón, o sea, actos de la voluntad, no meramente los sentimientos, sino de la voluntad misma, surge el amor dentro de los afectos y así platicamos con Dios más con el corazón que la mente. Entonces, esas son las dos formas de oración. Esa distinción es muy importante y hay que tener las dos formas, porque un grandísimo peligro en nuestra edad moderna es que cancelamos la primera forma para quedarnos solamente con la segunda forma, que es más del corazón, ¿no? Siempre estamos poniendo énfasis en el corazón, que está bien, pero no debemos cancelar la primera forma de oración. La primera forma es esencial para poder lograr una oración contemplativa. Entonces, como dicen los místicos españoles del siglo XVI, primero, cuando uno está iniciando la vida de perfección, comienza con su oración mental, ya estaba estableciendo una amistad con Dios, después la conversión o la reversión, tiene que elevar el corazón, la mente a Dios, como hemos dicho, en oración mental. Pero no sabe cómo entregar el corazón, necesita llenar su corazón con contenido primero, o sea, una especie de hacer un catequesis en su alma para poder dar un corazón lleno al Señor. Entonces, si uno no tiene desarrollado primero como iniciadores la oración discursiva, la oración contemplativa de los afectos va a ser nada más un mero ejercicio de sentimientos que no me vale nada y no me comunican con Dios. Entonces el iniciador va a comenzar con la oración discursiva, o sea, va a entrar todas las verdades de la fe, repasando cada verdad de la fe, haciendo esas verdades de Él propios, va a ser como parte de Él, estableciendo la verdad dentro de Él en la presencia de su Cristo, su Señor y amigo. ¿Sí? Entonces, pero no es un mero pensar piadoso solamente, sino es pensar piadosamente en la presencia de Cristo Rey, la Virgen, o sea, el cielo, toda esta cuestión del Espíritu, y estamos estableciendo, pero la verdad católica es dentro de nosotros, no herejías, no mi propio pensar, no mi propia opinión, no como dicen los hermanos separados, no, nada de eso. O sea, ir a los evangelios, los dichos del evangelio, los dichos de los papas, del magisterio, de los dogmas de la fe católica, todo eso voy como encauzando en mí para hacer la experiencia vivida. Entonces, ¿cuál es el resultado? El fruto número uno de ese tipo de oración discursiva, que yo establezco convicciones firmísimas que jamás voy a dejar al lado. Esas convicciones, porque está en la presencia de Dios, que estoy dialogando con Dios sobre esas cosas que estoy pensando y meditando, y las ideas que estoy dando vueltas en mí. Entonces Dios va solidificando en mí esas convicciones grandes en la vida, y luego cuando ya estoy progresando y me pongo en la etapa iluminativa, ya dejo más bien, con el alma deja por naturaleza
la oración discursiva de demasias, y luego tengo más recurso a la contemplación, pero utilizando todas esas convicciones que he acumulado con la oración discursiva. Y eso es cuando los sentimientos y los afectos dan frutos cuando estoy ya en contacto con Dios, porque está basado en la verdad y no solamente una experiencia de sentimiento vano, sentimiento fugaz, caduco, que va pasando, sino tienen gran contenido. Por eso el afecto va a Dios y hace gran fruto en mi vida. Yo recibo los frutos de este contacto con Dios, ya con un corazón lleno. Y los grandes expertos, los grandes místicos dicen, formar hábito de esos dos tipos de oración, aunque uno es un iniciador discursivo y también momentos de tu oración afectivo, desarrollando las dos maneras, para que ya cuando ya estás crecido, experimentado, ya vas muy alto en la contemplación. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los temas para el iniciador, o sea, que está pasando por la etapa purgativa? ¿Qué tipo de oración mental va a tener? ¿Y cuáles son los temas que va a tocar? Primero, necesita meditar menudo sobre el odio al pecado, el sentido del pecado en los ojos de Dios, lo horrible que es el pecado. Debería establecer esa convicción tan fuerte en el alma. Tiene que tener bien clavado en el alma lo que es el pecado y cómo debería despreciarlo, rechazarlo, luchar contra ello con todas mis energías y preferir la muerte que hacer un solo pecado mortal. Eso es un tema grande a los iniciadores que están haciendo oración discursiva. Tiene que establecer esa verdad en sí mismo. Otro tema va a ser entender las causas de mis faltas y los pecados que cometo yo. ¿Por qué estoy cayendo demasiado en los pecados? Es como un tema que debería meditar, dar vueltas mucho. ¿Por qué estoy cayendo tanto en el pecado? Otro tema es convencerme de ejercitar la mortificación. ¿Y qué es la mortificación? Porque hoy en día hemos abandonado la práctica de la mortificación, que es afligirnos a nuestro cuerpo y en nuestra mente de tal forma de que como resultado produce el fervor y la fidelidad. Entonces, como negarme a mí mismo o afligir una penita a mí para que yo pueda amar a Dios y evitar el pecado a través de la disciplina. Otro tema que va a ser de frecuencia que medito al inicio es aprender cómo ser fiel a Dios nuestro Señor, que es la gracia santificante. ¿Qué significa cuando Dios está habitando en el alma? Todas esas verdades básicas de la fe católica tienen que estar bien entendido y bien mío. O sea, ya como establezco ahí y no hay nada que me saque de ahí o de esas convicciones. Y un esfuerzo de varios años mientras estoy en la etapa purgativa, estoy cada vez estableciendo esas convicciones cada vez más fuertes
días tras día, tras día, tras día, hasta que se logre la conversión, o sea, la luz de Dios que ya me invade y yo peco menos. Entonces Dios me invade y luego me pongo en la siguiente etapa de la contemplación, la iluminativa. Entonces, también rápido, último tema es dependencia a Cristo también, tener dependencia a Cristo. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Porque la razón por la cual los laicos no hacen oración mental es porque se van por el primer golpe, ¿no? O sea, cuando tienen distracciones, cuando tienen obstáculos, ya dejan, ya no se interesa en desarrollar el hábito. Entonces hay que perseverar, hay que saber que va a ser una batalla al inicio y por un tiempo vas a tener distracciones, vas a tener sequedades, vas a no sentir la presencia de Dios, de repente sí, de repente no. Entonces tiene que saber esto porque es parte del proceso de orar con Dios. Dios no va a dar todo regalado a ti a la primera. Tiene que buscar a Dios. Dijo el Evangelio, busca y recibirás. Toca y te será dado. Pero hay que tocar y hay que buscar aunque sea años, días, horas, hay que estar buscando a Dios. Entonces, esas distracciones son sobre todo para los que inician la vida espiritual. Y hay dos tipos de distracciones. Hay unas distracciones por mi propia voluntad y hay distracciones no de mi voluntad, sino permitidos por Dios para purificarme y santificarme. Entonces las distracciones mías, esas sí tengo que eliminar yo de mi oración. Y se elimina a través en la oración misma, cuando estás orando, de repente pienses que voy a cocinar esa noche, ¿verdad? Que no es tu tema de meditación. Entonces cuando estás pensando en la comida, ya dice, bueno, esa distracción lo pongo al lado y regreso a mi Cristo, cogiendo tu cruz, tu crucifijo, tu imagen de la Virgen, lo que sea, para reponerte en las ideas. Bueno, pero como dice Santa Teresa de Ávila, la imaginación es una ama loca de la casa, ¿verdad? Que va corriendo por todas partes, tiene que disciplinar. Y no solamente se disciplina la imaginación al sentar a orar o a hincar a orar, pero se disciplina la imaginación 24 horas al día. No necesitamos música moderna así de todos ruidos de todo el día. O no necesitamos estar ahí viendo las telenovelas. Telenovela es malo, Apártense de ese tipo de televisión. Muy mal para tenemos demasiados problemas nosotros mismos para meter en problemas inventados de los demás. Entonces, más ruidos que ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, más tenemos problemas cuando estamos en oración delante de Dios, porque el demonio sabe usar todos los palanques del de ayer, de los ruidos innecesarios. Por eso yo recomiendo a los jóvenes y a nosotros música clásica, ¿no? Beethoven, Mozart, porque son músicas naturales, orgánicas, que va relajando el alma, en el espíritu, porque tienen leyes armónicas, naturales, que nos ponen, pero eso de las baterías y ruidos así, no hay nada natural en eso. Bueno, ya estoy haciendo rollazo aquí. Pero si tú quieres unirte con Dios,
y alcanzar la perfección, tienes que disciplinar el estilo de vida antes de la oración. Hay que estar, y yo sé que ustedes que están en el mundo no van a ser monjes, yo lo entiendo. Y además tienen 12 hijos, entonces ya tienen que estar atendiendo los hijos, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos ruidos, pero lo más importante es mantener el silencio interior, haciendo ejaculaciones a Dios nuestro Señor, las oraciones espontáneas durante el día, recordando de Dios. Esas cosas, lo que tú siembras, cosecharás cuando vas al reclinatorio el día siguiente. Más lectura espiritual que haces, más rosario que haces, más amor a la Virgen durante el día, más comunión fervorosa que recibas, no solamente vaciar copones, sino recibiendo con fervor, amor, fe, etc. Eso sí va invirtiendo para que la oración se crezca rápido en lo que es la unión con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.